para meternos en el primer tema, que es la investigación por los dólares del Banco Central. Atención con esto, porque el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, confirmó que por pedido del presidente, de Alberto Fernández, el Banco Central está haciendo una investigación sobre a dónde fueron a parar los dólares del préstamo del FMI, del préstamo que el FMI dio a Mauricio Macri. Durante un año desembolsó 45.000 millones de dólares el FMI entre junio del 2018 y junio del 2019, y el gobierno argentino ha hecho como un punto fuerte de su negociación con el fondo, no solamente de que fue un préstamo a la campaña política de Macri, no a la Argentina, por la secuencia que tuvo el préstamo, sino que no se respetó los estatutos del propio FMI y se permitió que parte de esos dólares no fueran a cancelar deuda, a pagar vencimientos que había en ese año de deuda en dólares, como estaba estipulado en el préstamo, sino que parte de esos dólares se vendieran en el mercado cambiario y se fugaran de la Argentina, se fugaran del sistema financiero. Fíjense lo que dijo Miguel Pelle en las últimas horas, el titular del Banco Central, respecto a esta investigación. El presidente nos ha pedido que hagamos un informe sobre el proceso de endeudamiento y el de fuga de capitales que se han dado en sintonía. Dice, parte de lo que se tomó prestado, en vez de ir a cancelar vencimiento de deuda, una forma de refinanciar la deuda, se vendió en el mercado y se fugó del sistema financiero. Se fue o a las cajas de seguridad o a los colchones o se fue al exterior. Y agrega Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. El proceso de endeudamiento tuvo dos etapas. Una primera en la colocación de títulos públicos en el mercado y en la segunda de endeudamiento con el Fondo Monetario. Esta segunda etapa ha tenido fallas en los procedimientos que vamos a revisar. Bueno, ahora te vamos a mostrar de lo que está hablando Miguel Pelle. ¿Qué está diciendo? El FMI desembolsó 45.000 millones de dólares que se suponía que tenían que ir a cancelar vencimientos de deuda que tenía en ese año la Argentina y parte de eso fue a otro lado. Y esto es lo que quiere revisar el gobierno. ¿Qué pasó con el endeudamiento del último año, de los 45.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Macri? Ahora tiene que pagar o renegociar el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y qué pasó en el medio con los dólares? Bueno, fíjense, este es el desembolso del préstamo del FMI en exactamente un año, junio del 2018, junio del 2019, cuando fue el último desembolso, porque políticamente el FMI, cuando lo ve derrotado a Macri en las PASO de agosto del 2019, suspende todos los desembolsos. Tenía que hacer otro desembolso en septiembre del año pasado, pero ya como Washington creía que Macri estaba perdido, suspende los desembolsos. Bueno, desembolsó 45.000 millones de dólares el FMI. Parte de esos desembolsos fue a lo que estaba estipulado en el préstamo. 28.375 millones de dólares, acá está, 28.400 millones de dólares, fue a cancelar vencimientos de deuda que tenía la Argentina entre 2018 y 2019. Esto es lo que decía escrito el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, una parte de los vencimientos, y este es el cálculo, 16.493 millones de dólares, casi 16.500 millones de dólares, no fue a cancelar vencimientos de deuda como estaba previsto, sino que fue a otro lado. ¿A dónde fueron esos 16.500 millones de dólares? Estamos hablando de casi el 37% del préstamo. Es una magnitud importante del préstamo del fondo. Bueno, 11.160 millones de dólares los vendió el Banco Central en el mercado entre agosto-septiembre del 2018 y durante el 2019, y otros 5.300 millones de dólares los vendió directamente el Tesoro cuando vendía 60 millones de dólares diarios en plena campaña electoral desde marzo del 2019 hasta la elección de agosto. Bueno, ¿qué es lo que se está investigando? Justamente, ¿quiénes compraron en el mercado cambiario estos 16.000 millones de dólares que vendió
el Banco Central y el Tesoro en operaciones en el mercado cambiario para evitar que el dólar se disparara. ¿Y por qué el gobierno de Alberto Fernández hace este punto? Un punto en el cual no solamente critica al gobierno de Macri, sino también al Fondo Monetario Internacional. Porque considera que vender estos dólares en el mercado, cosa que estaba prohibido en el estatuto, ahora lo van a ver en el estatuto del FMI, era financiar la fuga de capitales. De hecho, el propio Fondo Monetario hace los desembolsos del acuerdo firmado con Macri y en septiembre del 2018 fuerza a Macri a echar a su presidente del Banco Central, a Luis Caputo, porque Caputo ya había tomado parte del préstamo en junio del 2018 y estaba vendiendo dólares en el mercado cambiario, que el FMI se lo prohibía. ¿Por qué Caputo estaba vendiendo dólares en el mercado cambiario? Porque decía que si no el dólar se le disparaba arriba de 40 a cualquier nivel. Vendió más o menos 5.000 millones de dólares, el FMI lo echa. Pero el FMI, a su vez, fue muy presionado por la administración Trump en el 2019 cuando estaba la campaña electoral. Entonces, en una decisión insólita, muy resistida por los técnicos del FMI, pero forzada políticamente por Washington, por Trump, en el FMI, autorizan a fines de marzo, cuando se disparaba de nuevo el dólar y empezaba la campaña electoral, que el Tesoro empiece a vender 60 millones de dólares por día. Y eso es financiar la fuga de capitales. Se vendían en el mercado, esos dólares se iban o a las cajas de seguridad, o al colchón, o al exterior. Y después, ya previo a la elección de octubre, entre agosto y octubre, cuando Macri es derrotado en las PASO, ya hay una salida de capitales enorme. El gobierno considera que tiene que vender dólares, porque si no el dólar se le iba a cualquier valor, muy por arriba de los 60 pesos, y se vende una cantidad enorme de dólares adicionales. Ya sin el acuerdo del FMI, sin el acuerdo de Washington, por decisión propia de la administración Macri, del propio presidente Macri. Ahora, fíjense lo que decía el estatuto del FMI, por eso Miguel Pelle, el presidente del Banco Central argentino, usa esto como canal de negociación con el Fondo Monetario, y lo que vamos a discutir y ahora vamos a contar, si el gobierno no también lo usa políticamente, porque va a haber escrache de empresas que compraron dólares el último año diciendo, bueno, esta fuga de capitales se financió a estas empresas que compraban dólares y los sacaban de Argentina. Bueno, ningún miembro, dice el estatuto del FMI, artículo 6º, ningún miembro podrá utilizar, miembro se refiere a los países que tienen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo, los préstamos del fondo, para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, que es lo que tenía Argentina. Cuando el Banco Central tenía que vender todo el tiempo dólares porque estaban saliendo capital y si no subía el tipo de cambio, el FMI dice está prohibido por el instituto. Lo que tienen que hacer es dejar que suba el dólar, que suba el tipo de cambio. Ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Y el fondo podrá pedirle al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. ¿Qué significa? Dice el estatuto del fondo que si algún miembro del FMI pidió un préstamo y en vez de estar usando el préstamo para cancelar vencimiento de deuda, está vendiendo esos dólares en el mercado cambiario, pues no quiere que se le dispare el dólar, el FMI, que de hecho es lo que le pidió el FMI, por eso lo hizo renunciar a Caputo en septiembre, el FMI le puede pedir o dejen ir al dólar, dejen que se dispare el dólar, o apliquen un cepo, apliquen controles de capitales, que es también lo que pedía el FMI. El FMI le venía pidiendo a Macri, o dejás que el dólar se dispare, o aplicás controles de capitales, pero no dejes que se vendan el préstamo del FMI en el mercado cambiario. Finalmente, fíjense lo que dice, lo dice muy claro el artículo 6 del estatuto del FMI, cuando plantea que los préstamos no pueden funcionar para financiar la fuga de capitales. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro, es decir, si después de haberle ordenado al país miembro que tomó el préstamo que aplique controles de capitales, pero que no venda los recursos del fondo, que no venda el préstamo en el mercado cambiario, el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, si no aplicara controles cambiarios,
el fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del fondo. Es decir, que si el gobierno en cuestión, en ese momento el gobierno de Macri, no cumplía con la orden de aplicar controles de capitales y no usar en el mercado cambiario el préstamo del fondo, el fondo puede considerarlo inhabilitado para utilizar el préstamo y directamente darle de baja el préstamo. Atención con este punto porque, vuelvo al gráfico anterior, fíjense, lo que ocurrió es que se violaron todas las normas del FMI y evidentemente esto genera mucho ruido en el Fondo Monetario, porque lo sabe todo el staff del Fondo Monetario, porque fue una decisión política de Trump, de la administración Washington, presionando al fondo para apoyar políticamente a Macri, porque efectivamente una parte del préstamo, prácticamente estamos hablando del 35%, perdón, el 65% del préstamo, 28.000 millones de dólares, fueron a cancelar vencimiento de deuda, pero otra parte del préstamo, 16.000 millones de dólares, estamos hablando del 36-37% del préstamo, se usó para financiar la fuga de capitales. Bueno, esto es lo que va a investigar ahora el Banco Central Argentino, que usa esto también para decirle al FMI, ustedes dieron un préstamo político a Macri, no a la Argentina. Es parte de la renegociación para que ahora el fondo, estos 45.000 millones de dólares que hay que empezar a pagar sobre todo en el 2022-2023, patee los vencimientos para adelante. Pero atención, porque en esta misma línea el Banco Central, y lo dijo Pelle, el presidente del Banco Central, va a difundir quiénes, qué empresas o empresas de qué sector estuvieron comprando fuertemente dólares en el mercado cambiario el año pasado. Antes de agosto, cuando no había ningún tipo de control de capitales. Después de agosto, cuando Macri pierde la elección, la PASO, pone la prohibición de compra de dólares para las empresas. Pero antes no había ningún tipo de control de capitales y, obviamente, parte del préstamo del FMI se vendía en el mercado cambiario y empresas que buscaban dolarizarse y refugiarse frente a lo que era la caída del plan económico de Macri con el FMI. Bueno, atención, ahora vamos a contar porque hay algunas empresas que son candidatazas a entrar en este escrache que quiere difundir el Banco Central Argentino. Por ejemplo, hay una discusión grande con empresas energéticas donde se discute todo el tema de la dolarización de tarifas de las empresas energéticas, que Macri recién después congela después de perder las PASO y tratar de recuperar terreno en lo político en la elección de octubre, en la elección general. Pero atención que esas empresas venían con un proceso de dolarización de tarifas y al mismo tiempo estaban dolarizando excedentes para sacarlo al exterior y refugiarse frente a la debacle económica del macrismo. Bueno, hay otros sectores de empresas que también son candidatas y sin duda esto va a ser usado políticamente para negociar con distintos sectores por parte del gobierno argentino, no solamente con el Fondo Monetario, sino con algunas empresas que hay que renegociar concesiones o contratos de servicios públicos. Bueno, fíjense cuando decimos por qué el fondo apoyó políticamente a Macri en su momento. Bueno, porque le dio a Macri el préstamo más grande que dio el FMI en su historia. Y no solamente, fíjense, este es un estudio que hizo el CEPA, muy interesante, que muestra, Argentina le dio 57.000 millones de dólares, después se terminaron desembolsando 45.000 millones de dólares, pero en dólares constantes, es decir, con dólares comparables, a Grecia, que había sido el otro gran rescate en el 2010 junto con la Unión Europea, le dio 44.000 millones de dólares. Es decir, lo que le desembolsó la Argentina, aunque a la Argentina le había autorizado, a Macri le había autorizado un préstamo todavía mayor. A Brasil en la crisis del 2002 le dio 36.000 millones de dólares. A México la gran crisis del 95 le dio a valores de hoy 28.000 millones de dólares. Es decir, el préstamo a la Argentina ha sido un préstamo único. Pero no solamente ha sido un préstamo único, lo que estamos contando, desde el punto de vista del monto, sino de los plazos. Fíjate, el cronograma de desembolsos del fondo fue muy apretado. Fue entre junio del 2018 y junio del 2019. Junio del 2018 y el último desembolso, junio del 2019, 5.000 millones de dólares, se completan los 45.000 millones de dólares.
antes de las PASO, 45.000 millones de dólares. Prácticamente en 11 meses está el desembolso del FMI de 45.000 millones de dólares. Había que desembolsar otros 5.000 millones de dólares en septiembre, cuando Macri ya había perdido la PASO, y el FMI no lo desembolsa. Y Argentina había cumplido las metas del FMI. ¿Por qué no lo desembolsa? Y porque el préstamo era político. Porque el préstamo, Washington hace hands-off, saca las manos Trump, no le atiende más el teléfono a Macri y le dice a los técnicos del FMI, manéjense como ustedes dispongan, cuando hasta ahora los había obligado a apoyar directamente al gobierno de Macri. El segundo elemento de marca, que es un préstamo político, es eso que les estaba mostrando. Todos los estatutos del fondo prohibían que se vendieran 15.000, 16.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Un tercio o un poco más de un tercio del préstamo del FMI no se podía vender en el mercado cambiario para financiar la fuga de capitales. Sin embargo, se vendió. ¿Por qué se vendió? Bueno, el fondo primero se puso duro, lo echó a Caputo, pero después, cuando empezó la campaña electoral en marzo del 2019, Trump se mete de lleno en el Fondo Monetario y ordena que le den a Macri todo lo que tenga, todo lo que pueda darle el FMI. Y el FMI viola su estatuto y hace la vista gorda. Deja que el gobierno empiece a vender en el mercado cambiario los dólares para que no se le dispare el dólar y para que efectivamente pueda tener alguna chance de reelección de Macri. Obviamente, lo que tendría que haber hecho Macri si quería cumplir con el FMI no era devaluar a cualquier valor, porque obviamente hubiese sido un impacto muy fuerte sobre la economía argentina. Podría haber aplicado un cepo, que es lo que en el estatuto del FMI le decían. Aplicar controles de capitales para minimizar el costo sobre la economía y la sociedad argentina, pero para no fumarse 15.000 millones de dólares del préstamo vendiéndolo en el mercado cambiario. Bueno, esa es la discusión que hoy hay entre el gobierno y el fondo. Y en este momento hay una reunión entre la misión del FMI, la jefa de la misión en el FMI, que está en este momento en la Argentina, es el último día, está regresando a Washington, y Martín Guzmán, el ministro de Economía. Claro, es la segunda visita que hace la misión del fondo. Ayer habían estado justamente con Miguel Ángel Pese en el Banco Central. Lo que están definiendo es la oferta, están ahí consensuando la oferta que el gobierno finalmente dará a los bonistas, a los grandes fondos de inversión que estuvieron ayer con el ministro de Economía y no se llevaron nada, ningún tipo de información, por eso se fueron decepcionados y enojados. Pero en este momento el ministro entonces con la misión del FMI, hablando de la oferta que se viene para los bonistas y hablando de las cuentas fiscales de la Argentina que para el Fondo Monetario son endebles. Bueno, es fundamental en este momento para Alberto Fernández que el FMI se le alinee. Volvamos a la carátula inicial y ahora muestro esto que es muy importante, pero la carátula inicial era Alberto Fernández de un lado, el fondo del otro, los acreedores del otro. Alberto Fernández tiene que negociar a tres bandas. Tiene que negociar la deuda con los acreedores privados, 70.000 millones de dólares, de bonos emitidos en el mercado de capitales. Tiene que negociar la deuda con el FMI, 45.000 millones de dólares, que como les contaba le desembolsó el FMI a Macri. Y tiene que negociar una deuda más pequeña, pero que todavía tiene vencimientos importantes, ahora en mayo, un vencimiento de 2.700 millones de dólares, con el Club de París. Una deuda que renegoció en su momento el exministro de Economía, Axel Kicillof. Algunos dicen, viendo los vencimientos, que la renegoció bastante flojito. Es decir, que terminó cediendo al Club de París, le reconoció casi 10.000 millones de dólares de deuda, y los vencimientos que puso para esa deuda ahora empiezan a caer muy fuerte sobre la Argentina. Bueno, Alberto Fernández está negociando a tres bandas, pero considera que es fundamental en esta negociación el apoyo político de los países europeos que constituyen el Club de París, que además tienen relevancia en el Fondo Monetario, y el apoyo político de Trump, el apoyo político de Washington, fundamental, diciéndole en otros términos a Trump, bueno, lo apoyaste a Macri en la campaña electoral, Macri perdió, ahora apoyame a mí para salir de esto. Ahora vamos a contar qué le pide Trump a Alberto Fernández a cambio, porque Trump está complicado también, está en el año electoral, no es muy fácil apoyar a la Argentina en medio de un proceso de renegociación de la deuda con Wall Street, con 70.000 millones de dólares de los grandes fondos de inversión que quieren cobrar esa deuda. Pero fíjense por qué decimos que es muy importante el apoyo de Trump,
el apoyo de Trump y el apoyo de Trump en el Fondo Monetario. En el Fondo Monetario hay un directorio, hay una directora gerente del FMI, que es hoy la economista búlgara Kristalina Georgieva. Es una dirigente política. Siempre Europa pone al director del FMI y Estados Unidos pone al director del Banco Mundial, que es el otro gran organismo internacional. En el caso del director del FMI es una cuestión de manejarse con el staff, con los técnicos del FMI, pero el que pesa en el FMI siempre es el número 2 del FMI, que lo pone Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay 24 directores en el directorio del FMI y Estados Unidos tiene la pelota. Estados Unidos tiene el 16% de las acciones. Este es el directorio del FMI. Para que se den una idea, entre Estados Unidos, que tiene el 16% de las acciones, Japón, que tiene una silla propia también, Francia, el Reino Unido y Alemania deciden en el directorio del FMI. Después China tiene una participación, está pidiendo más participación. Fíjense, China es la segunda economía mundial y tiene el 6%. Y tiene una participación diluida, similar a la de los países europeos en el directorio del FMI y prácticamente un tercio de la participación que tiene Estados Unidos. Y después hay muchos países que para sentarse en una sillita del FMI necesitan juntarse entre varios países. Brasil es el que tiene la silla en Latinoamérica, con la mayor cantidad de países detrás. Argentina ha podido sentarse en una sillita en el directorio del FMI en algunos casos, pero juntando a varios países atrás, a Uruguay, a Chile, a varios países, porque si no Argentina no lo pone en la sillita del FMI. Son 184 países que forman el FMI, imagínense que el aporte de Argentina es intrascendente. ¿Por qué necesita el apoyo de Estados Unidos? Por esto, porque es el que tiene la mayor participación y maneja directamente el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿va a haber o no va a haber apoyo de Trump? Ahora lo vamos a contar. Poneme Alberto Fernández de un lado, Trump del otro, porque Alberto Fernández está haciendo un delicado equilibrio. Ya estuvo con Macron, presidente de Francia, estuvo con Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, estuvo obviamente tendiendo puentes con España, que es otro país importante. Necesita fundamentalmente el apoyo de Estados Unidos. ¿Para qué? Bueno, para orientar al FMI en la renegociación de la deuda a favor de la Argentina con los acreedores privados. A ver, Alberto Fernández lo que sabe o lo que piensa es que tiene hoy por hoy los votos de China, los votos de Rusia, que son votos de la tercera parte de lo que tiene Estados Unidos, y un gran respaldo de Europa. Le falta a Estados Unidos y por eso se está negociando ya desde la semana pasada una posible visita, justamente una próxima visita de Alberto Fernández a los Estados Unidos para terminar de destrabar junto con Trump lo que será el apoyo de ese país justamente al FMI para que se llegue a un acuerdo total. Con Europa está muy bien encaminada la cosa y también con China, hoy por hoy un aliado de la Argentina. Bueno, fíjense, ¿no? Trump no es fácil, la pregunta es obvia. ¿Qué pretende Trump de Alberto Fernández? ¿Qué pretende usted de mí? Le diría a Alberto Fernández en la única comunicación telefónica que tuvieron a poco de asumir Alberto Fernández. Bueno, es muy claro lo que quiere Trump de Alberto Fernández y hasta ahora las señales han sido positivas. Trump recibió a Jorge Argüello, el nuevo embajador argentino en Washington, y le transmitió: cuenten conmigo. Pero Trump siempre es: cuenten conmigo a cambio de algo. Bueno, lo que le ha pedido Trump a Alberto Fernández es bien claro. No te hagas el loco con Venezuela, acompañá la posición que tiene México, que es el gran aliado de Estados Unidos, pese a las discusiones por el mundo, por el muro con Estados Unidos, el gran aliado que tiene Estados Unidos en la política estratégica para la región. Le ha pedido que acompañe ahí en el grupo de Lima las posiciones que hay respecto a Venezuela, que no se corte solo, que no arme rancho aparte, que no se vaya con el grupo de Puebla y arme una posición distinta y más dura, que se diferencie de Cristina, que viaja a Cuba y desde Cuba no solamente hace guiños a Venezuela, sino que dice que hay que hacer una quita con el Fondo Monetario Internacional, sino que se mantenga en la línea de México o de otros países que tienen una relación muy sensata con Washington.
Segunda cosa que le ha pedido, muy importante para Trump, y Alberto Fernández ahí está haciendo equilibrio, es que le ponga un freno a los inversores chinos en la región y en particular en la Argentina. Hay una disputa, nosotros ya lo contamos grande, sobre la participación en los próximos años de Huawei, la gran empresa china de comunicaciones y de telefonía celular, por el desarrollo del 5G en Brasil, pero también en la Argentina. El gobierno norteamericano quiere frenar a Huawei y desarrollar a sus empresas propias, a Cisco, o darle participación a las empresas europeas, a Nokia, a Ericsson. Bueno, tercera cuestión, lucha contra el narcotráfico y terrorismo. Ahí no hay ningún problema. Triple frontera, que Argentina haga los deberes que pide Washington a todos los países de la región. Ahí no hay problema. Y la cuestión fundamental es cómo se planta Trump frente a los acreedores privados, cómo se planta Trump frente a Wall Street. Si va a estar de acuerdo o no con una quita importante de la deuda con los acreedores privados. Y la información que hay es que a Trump le interesa esta agenda, que Trump no va a salir a defender a Wall Street, pero sí tampoco va a salir a defender a Alberto Fernández como lo hizo con Macri, que si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario que más o menos encauce los números, no va a hacer que el Fondo Monetario haga la vista gorda como hizo con Macri en todas las cuentas. Es fundamental el apoyo de Trump para cerrar esta negociación. Es fundamental el apoyo de Trump para que efectivamente Argentina encauce en los próximos 2 meses la renegociación de la deuda.